Capítulo 9. El adventismo y la reunión social. El adventismo del séptimo día surgió a mediados del siglo XIX, justo cuando la reunión de clases metodista estaba siendo reemplazada por la reunión de oración. Anteriormente, se requería que todos los metodistas participaran de la reunión de clase semanal que se llevaba a cabo en un hogar, donde las personas compartían la responsabilidad de su vida en Cristo. Ahora la reunión de oración emergió como el vehículo para lograr eso. Parece que los primeros adventistas, que provenían de raíces metodistas, tomaron la idea de la reunión de oración metodista para las reuniones sociales, puesto que estaba en transición hacia las reuniones de oración. La mayoría de las reuniones sociales del adventismo primitivo se realizaban después de un servicio de predicación y daban oportunidad para que la gente compartiera personalmente lo que el sermón les había transmitido. Este concepto también era utilizado en conexión con las reuniones de evangelización, como veremos más adelante. Sin embargo, muchas veces las reuniones sociales entre los miembros se realizaban por separado y no después de un servicio de predicación. De modo que el modelo adventista parece ser una combinación de las reuniones de clases y de las primeras reuniones de oración metodistas después de los servicios de predicación. Parece que los adventistas han tomado lo mejor de ambos mundos al comienzo. Sus reuniones sociales parecieran haber sido conducidas de una manera similar a las reuniones de oración del metodismo cuando estaban en transición hacia las reuniones de oración. Mientras que estas reuniones continuaron decayendo en el metodismo, se convirtieron en una característica distintiva del adventismo primitivo al extenderse por el mundo. Existen dos fuentes de información acerca de las reuniones sociales adventistas: los escritos de los pioneros del adventismo primitivo y los escritos de Elena G. de White. En este capítulo examinaremos ambas fuentes para comprender las primeras reuniones sociales adventistas. Posteriormente sacaremos algunas conclusiones acerca de su función en el adventismo moderno. Los pioneros y la reunión social. Al leer con cuidado las primeras ediciones del periódico de la Iglesia, Advent Review and Sabbath Herald, revista adventista y heraldo del día de reposo, resulta obvio que las reuniones sociales eran consideradas una parte regular de la vida eclesiástica por la mayoría de los adventistas. De hecho, estas reuniones parecen haber sido más importantes para los primeros creyentes que el servicio de predicación. La predicación podía estar y frecuentemente era omitida, pero la reunión social nunca había de dejarse de lado. Es evidente que estas primeras reuniones sociales eran de naturaleza relacional. Casi no se realizaban estudios bíblicos en esas reuniones. Los creyentes no descuidaban el estudio bíblico grupal, pero este era seguido de una reunión social donde podían compartir su vida en Cristo. Un enfoque tal fortaleció a los pioneros tanto en su comprensión de la Biblia como en sus relaciones mutuas. Sin embargo, nuestro método moderno ha creado personas que no son fuertes ni en los estudios bíblicos ni en las relaciones. La reunión social adquirió la forma de testimonios, ya que los creyentes compartían sus luchas y sus victorias en la vida cristiana con los demás y compartían la responsabilidad de su vida en Cristo. Uriah Smith, primer editor de la Review, definió la reunión social de los primeros adventistas de esta forma: una reunión caracterizada por testimonios vivos que alentaban el alma, ojos radiantes, voces de alabanza, exhortaciones serias y conmovedoras y a menudo lágrimas. Escenas en las que la fe y el amor se encendían nuevamente. En las siguientes citas, rápidamente se capta el espíritu de estas primeras reuniones sociales adventistas. Las reuniones sociales estaban marcadas con gran solemnidad. Los pecados eran confesados con lágrimas y había una apertura generalizada delante de Dios. Poderosas súplicas pidiendo perdón y una disposición para encontrarse con el Señor en su venida. Y los humildes discípulos del Señor no buscaban su rostro en vano. Antes de que terminara la reunión, cientos testificaban con lágrimas de gozo que habían buscado al Señor y lo habían hallado, y habían gustado la dulzura de los pecados perdonados. Durante una reunión social se dieron 117 testimonios en 53 minutos, todos muy al punto.
Si alguna vez tienen algo para decir en la reunión social, además de la muy trillada fórmula «quiero ser cristiano a fin de poder ser salvo», solo cuentan una experiencia pasada del gozo que experimentaron cuando creyeron por primera vez. No saben nada del gozo de vivir para Dios y de caminar con Él por fe, y si alguien habla de esto, para ellos es un idioma extraño. La noche siguiente al primer día nos juntamos para la reunión social y para partir el pan. Había un espíritu de trabajo por la iglesia y algunos que habían estado aferrados al descreimiento fueron liberados y fueron colmados de paz, gozo, esperanza y fe. Fue una reunión gloriosa. Las reuniones sociales y de oración los días sábados debieran ser apoyadas con valor. Una energía vigorosa y santa que emana del corazón cristiano debiera marcar su progreso. Aquí, semana a semana, el sólido seguidor del Señor se deleita al ser hallado puntual y fielmente en su puesto, dando su parte alegremente y de un rico repertorio de experiencias diarias, vierte en las acciones ordinarias su oración de agradecimiento y de súplica, una palabra de exhortación, un himno de alabanza, todo para la edificación de sus hermanos. Estas declaraciones son típicas de entre tantas que describen lo que ocurría en la reunión social adventista. Claramente, era un tiempo para compartir su vida en Cristo. Los testimonios se ofrecían libremente, había confesión de pecados y el perdón era espontáneamente ofrecido. Parece ser que había una franqueza en estas reuniones que difícilmente parece posible en la sociedad individualizada de la actualidad. Las personas compartían abiertamente sus esperanzas y sueños, al igual que sus luchas. Esta participación común, no de verdades doctrinales, sino de experiencias cristianas, era una parte vital del adventismo primitivo. Según parece, las reuniones sociales variaban, pero los elementos comunes eran la oración, el testimonio, las palabras de ánimo y otras, y el canto. Los testimonios eran cortos y al punto. Sin embargo, a veces algunos recurrían a la predicación como parte de su testimonio. Esto a menudo provocaba amonestaciones para que los testimonios se mantuvieran cortos y al punto. De este modo, en la cita arriba mencionada, las buenas reuniones sociales consistían en muchos testimonios, 117, en poco tiempo, 53 minutos. Lo que hacía que la reunión fuese buena era que los testimonios fuesen cortos y al punto. En todas estas descripciones de las reuniones sociales adventistas falta un elemento, la mención del estudio bíblico. Con el fuerte énfasis del adventismo en el estudio bíblico y la necesidad de los pioneros de estudiar y compartir las verdades que habían aprendido, esta omisión es asombrosa. Tuvo que ser premeditada, porque ellos estudiaban la Biblia en otras ocasiones. Obviamente la reunión social no estaba pensada para que fuese el momento para el estudio de la Biblia. Era totalmente relacional. Incluía todos los elementos de lo que hoy llamamos actividades de grupos pequeños, aunque los primeros adventistas utilizaban las reuniones sociales tanto para los grupos grandes como para los pequeños. El hecho es que estas reuniones se realizaban solo con propósitos relacionales y para compartir la responsabilidad de su vida en Cristo. La reunión social era una parte tan vital de la vida para los primeros adventistas que muchas veces era la única reunión religiosa a la que asistían. Las primeras iglesias no tenían pastores regulares. Se les enseñaba a todas las iglesias a atenderse solas. El clero fundamentalmente establecía iglesias, evangelizaba y levantaba nuevos grupos de creyentes. Solo, ocasionalmente, había una persona del clero presente en un sermón. La mayoría de los sermones para los miembros se daban en la reunión campestre anual e incluso allí tenían un tinte evangelizador. Este primer modelo adventista de iglesia guarda marcadas similitudes con la iglesia cristiana primitiva. Al igual que el cristianismo primitivo, el adventismo era un movimiento que levantaba iglesias. Todos sus recursos se empleaban con ese propósito. El diezmo era enviado a la asociación para mantener a los predicadores que establecían nuevas iglesias. Así es como el adventismo desarrolló un sistema
donde la asociación le paga al pastor y no la iglesia local. Puesto que las iglesias locales no tenían pastores regulares, todo el diezmo era enviado para mantener a los que establecían iglesias y a los evangelistas que creaban nueva obra. Las iglesias establecidas no sentían ninguna necesidad de un pastor. Defendían su vida cristiana por su cuenta, así como hacían los primeros cristianos. Este no fue un desarrollo accidental en el adventismo, sino una estrategia deliberada basada en su estudio del Nuevo Testamento. ¿Cómo se mantenían los primeros creyentes adventistas sin un pastor regular en su medio? En forma individual y colectiva, estudiaban la Biblia y leían la Review. Sin embargo, cuando se reunían, siempre tenían una reunión social. A veces tenían la escuela sabática, pero era seguida por la reunión social y no por un servicio de predicación. Fue primeramente a través de la reunión social que los primeros adventistas sostenían su vida religiosa. De este modo, crearon comunidad entre sí. Escuche sus voces. Aquí hay una descripción inspirada de ciertos deberes cristianos, deberes que si se los cumple adecuadamente nos fortalecerán en el Señor y en el poder de su fuerza. Y uno de ellos es la fidelidad en la reunión social y de oración. Entonces, según este mandato, mientras la Iglesia observa que el día del Señor se acerca, han de exhortarse mutuamente en vista de esto. Apreciado hermano White, usted no podría menos que comprender la completa soledad de algunos hermanos dispersos, ubicados muy lejos de los de la misma fe, sin nadie con quien poder conversar acerca del absorbente asunto de sus aflicciones, nadie de confianza con quien poder unir sus voces en oración, sin gozar de las reuniones sociales de aquellos cuyos corazones se unen y arden dentro de ellos, al reunirse, cantar y orar, y contar sus gozos, sus esperanzas, sus pruebas, hablar de nuestro gran sumo sacerdote, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, y de la dulce paz que les proporciona el obedecer todos los mandamientos de Dios. Evidentemente era una gran pérdida para algunos no tener comunión con los creyentes. Claramente los primeros adventistas no eran aislacionistas en su experiencia cristiana. Esta carta, impresa en uno de los primeros números de la Review, revela el gran anhelo de un miembro aislado de tener comunión con otros creyentes en las reuniones sociales. Era difícil mantener la vida espiritual separados de la comunión de la reunión social. La necesidad de estos miembros aislados no era que un pastor les diera más conocimiento bíblico, no era que alguien les enseñara la verdad. La gran necesidad de estos creyentes era la comunión con otros creyentes. Sabían que necesitaban una reunión relacional si habían de crecer espiritualmente. No se dice nada aquí acerca de ser un buen cristiano sin comunión eclesiástica. Para ellos era todo lo contrario. Tan fuertes se sentían los adventistas con la reunión social que, como se menciona en la cita anterior, era considerado un deber para los creyentes asistir regularmente a la reunión social. De hecho, sentían que este era uno de los primeros deberes que la Escritura les había prescrito. Si bien la asistencia tal vez no haya sido un requisito, en verdad se esperaba de cada creyente. Se consideraba que las personas que se ausentaban deliberadamente de las reuniones sociales necesitaban ayuda espiritual. Un par de ejemplos de la vida de la iglesia adventista primitiva se revela por medio de cartas enviadas a la Review por miembros que describen la vida de su iglesia en sábado. Cada sábado nos reunimos para orar y para la reunión social. Al comienzo de cada sábado nos reunimos para la oración y la exhortación, de las que recibimos una bendición. El sábado de mañana lo dedicamos a la reunión social, a la escuela sabática y a la clase bíblica. Así parece que en ausencia del clero residente, los adventistas se sostenían por medio de la reunión social, la escuela sabática y la clase bíblica. Todas ellas, por supuesto, son actividades de grupos pequeños. Ellos no eran meros espectadores. Las reuniones sociales, como hemos visto definidamente, eran momentos relacionales. Esto a pesar del hecho de que los primeros adventistas también dedicaban mucho tiempo a estudiar la Biblia y a descubrir la verdad. Con un énfasis tan fuerte en lo cognoscitivo, sería de esperar que descuidaran lo relacional. Pero no era así. Las reuniones regulares de la iglesia
tenían más que ver con el aspecto relacional que con el cognoscitivo. Un conocimiento de la verdad, sin una experiencia continua con Dios, era un anatema para los primeros adventistas. Por eso la reunión social era de tan suprema importancia para ellos. La verdad que habían descubierto ahora había sido validada por una profunda experiencia con Dios. No era meramente la verdad por la verdad misma, sino que era la verdad que conducía a una relación más profunda con Dios y con los otros creyentes, de la que testificaban libremente en las reuniones sociales. Cuando se organizaron las primeras iglesias, los líderes de la iglesia primitiva parecen haber estado más interesados en la experiencia relacional de los creyentes que en su pureza doctrinal. Esto parece sorprendente para los adventistas modernos, pero el historiador de la iglesia primitiva J. N. Loughborough lo revela muy claramente. En la siguiente declaración, Loughborough define la base sobre la que las iglesias adventistas han de organizarse. Donde el cuerpo de creyentes es llevado a la verdad en lugares nuevos, no recomendaríamos la formación inmediata de una iglesia. En tal caso, permitan que se designe un líder. Esto quizá pueda hacerse mejor con el evangelista cuando establece la iglesia, y que las reuniones sociales continúen hasta que los individuos se conozcan a fondo entre sí y cerciórense con quienes pueden tener comunión y quién está calificado para los importantes deberes de los oficiales de iglesia. En cuanto a la manera particular de organizar una iglesia, cuando llegue el momento apropiado, deberá permitírsenos la experiencia de varios ministros que ya han adoptado el siguiente plan y testifican que funciona bien. Evidentemente, este era el plan de organización a lo largo de todo el siglo XIX e incluso en el siglo XX. Nuevamente vemos a las reuniones sociales como el medio principal utilizado por los creyentes adventistas para mantener sus servicios religiosos regulares. Antes de que una iglesia fuese organizada, era importante que los miembros se conocieran relacionalmente, y la forma de lograr esto en el adventismo primitivo, según Loughborough, era tener reuniones sociales. Lo que sorprende aquí es que los líderes no creían que fuese esencial que todos los nuevos miembros se avinieran a todas las verdades y que continuaran aferrándose a ellas. La verdad era importante para estos primeros adventistas, pero igualmente importante era el establecimiento de una iglesia relacional. Si los creyentes no podían llevarse bien entre sí, aunque creyesen la verdad, no habrían de ser organizados como iglesia. La creación de una nueva iglesia implicaba que se había establecido una iglesia relacional. Parece que nuestros pioneros estaban más concentrados en la iglesia relacional que nosotros hoy. La de ellos era una fe del Nuevo Testamento, y una fe tal demandaba una iglesia relacional. La práctica de celebrar reuniones sociales continuó incluso hasta después de la organización de la iglesia. Estas reuniones no eran solo una parte del sostén propio de la iglesia local en ausencia de un predicador. Los primeros adventistas lamentaban el hecho de que la iglesia de Battle Creek, en las oficinas centrales de la organización, la iglesia más grande del adventismo, se estuviese perdiendo muchas bendiciones porque se fiaban de los sermones de los predicadores y no de las reuniones sociales para mantener su vida espiritual. La iglesia de Battle Creek necesita a estos predicadores menos que cualquier iglesia del estado, por el hecho de que tiene más miembros activos que ninguna otra iglesia del estado, muchos de ellos con vasta experiencia y juicio cabal. A veces les predicamos, pero luego de hacerlo creemos que habría sido mejor una reunión social. Y suele ocurrir que cuando regresamos de pasar un sábado con alguna otra iglesia, nos cuentan que los hermanos disfrutaron de una reunión excelente, la mejor en varios sábados. Ahora bien, ¿de qué sirve que los predicadores nos pongamos en el medio del camino de estos miembros experimentados y activos? ¿Puede imaginarse a los miembros de iglesia diciendo que la pasaron mejor sin un predicador que con uno? Incluso los predicadores se daban cuenta de que estaban en el medio del camino cuando ocupaban el púlpito el sábado de mañana. El sábado por la mañana, en las primeras iglesias adventistas, no era tanto un tiempo para predicar, sino para ofrecer testimonios y alabanzas. Solo podemos preguntarnos qué ocurriría si las iglesias actuales tuviesen una reunión social a la antigua usanza en vez de la predicación. El clero del adventismo primitivo
era necesario para el establecimiento de los nuevos creyentes. Los creyentes veteranos no necesitaban que se les predique. La reunión social, con sus testimonios, oraciones, cantos y palabras de mutuo estímulo, era mucho más capaz de sustentar la fe que la predicación de los mejores predicadores de la denominación en Battle Creek. Las reuniones sociales no solo se realizaban a nivel de la iglesia local, sino que esta práctica era también una parte vital de otras reuniones adventistas, incluso los congresos de la Asociación General. Un examen de la programación diaria del Congreso General de los primeros días revela que las reuniones sociales eran incluidas como parte de la actividad regular y de la agenda devocional. Incluso en esos grandes encuentros, las reuniones sociales eran una necesidad. Los creyentes necesitaban tener tiempo aparte de las actividades y de la teología para unir sus vidas en Cristo. Para posibilitar más testimonios en estos grandes encuentros, dividían a la congregación en varios grupos, generalmente por origen étnico. Este breve examen de los pioneros y de las reuniones sociales revela que las reuniones sociales eran consideradas una necesidad vital por los primeros adventistas. Eran el medio por el que los creyentes sustentaban su vida espiritual en ausencia de los predicadores en la iglesia local. Parece claro por la evidencia examinada que los primeros adventistas estaban tan interesados en la comunión como en la doctrina. Si bien las doctrinas distintivas se predicaban en un contexto evangelizador, rápidamente se les enseñaba a los conversos a unirse relacionalmente por medio de las reuniones sociales. Los primeros adventistas mantenían un hermoso equilibrio entre lo relacional y lo cognoscitivo, mientras que los adventistas modernos parece que están especializados en lo cognoscitivo y descuidan lo relacional. Quizás sea hora de que los adventistas modernos redescubran la vida equilibrada de lo cognoscitivo y lo relacional. Quizás sea hora de que haya menos sermones y más comunión. Los grupos pequeños son un lugar excelente para que los adventistas modernos redescubran sus raíces en el equilibrio del ministerio relacional y el cognoscitivo. Elena de White y la reunión social. Quizá nadie haya escrito más acerca de la reunión social de los primeros adventistas que Elena de White. No solo participó en muchas de ellas, sino que dio numerosos consejos sobre cómo conducir eficientemente dichas reuniones. Las casi 300 referencias en sus escritos a la reunión social nos dan un cuadro totalmente preciso de la vida en la iglesia adventista primitiva con respecto a estas reuniones. Elena de White confirma gran parte de lo que otros escritores pioneros dijeron acerca de las reuniones sociales, pero dado que sus escritos son más prolíficos, hay muchas más aclaraciones. Además, la visión profética de Elena de White le añade poder a sus revelaciones. Para ella la reunión social fundamentalmente era una reunión de testimonio, donde se daban breves testimonios acerca de la vida espiritual de cada uno. Note los siguientes fragmentos de sus escritos donde se describe la reunión social. Luego tuvimos una reunión social. Surgieron muchos testimonios y se hicieron muchas confesiones en medio de lágrimas. Fue una reunión provechosa. La reunión social de hoy a las 5 de la mañana fue la mejor que hayamos tenido. Un hermano se arrodillaba para confesarse con otro. Había corazones quebrantados, lágrimas, perdón y regocijo. Esperamos ver más de la salvación de Dios antes de que termine esta reunión. Según estas experiencias, es evidente que las reuniones sociales consistían en algo más que en testimonios. Era un momento para hacer confesiones también. Las personas se sentían lo suficientemente abiertas como para compartir sus problemas y confesar los pecados que habían cometido contra otros miembros de la iglesia. Es totalmente evidente que el Espíritu Santo fue el mayor motivador detrás de estas confesiones y que el ámbito de la reunión social permitía que el Espíritu Santo se manifestase en mayor medida que en los servicios de predicación. Hoy pensamos en hacer un llamado al final del sermón. En aquellos días, el llamado era la reunión social, donde todo el que deseaba tenía la oportunidad de compartir y responder a medida que el Espíritu Santo impresionaba su corazón. Evidentemente, el adventismo primitivo
fue capaz de engendrar un espíritu de sinceridad, donde las personas se sentían libres de compartir sus problemas y sus errores. Elena de White a veces revelaba públicamente los desmanes de las personas que le habían sido mostrados en visión. Esto nunca se hacía con el propósito de juzgar, como hacemos tan a menudo hoy, sino con el fin de ayudar a las personas a afrontar el pecado en su vida. Evidentemente la gente se sentía segura al saber que ser sincero acerca del pecado en su vida la ayudaba a ser responsable y a ganar la victoria que Dios quería para ella. La reunión social tenía tanta importancia para los primeros adventistas que cuando Elena de White viajó a Europa entre 1885 a 1887 y descubrió que no les había sido presentada a los europeos, inmediatamente procedió a iniciar la práctica. Hablé por la mañana y luego el hermano Conradi dijo que nunca habían tenido una reunión social. Le dije que ahora era el momento de presentarla. Tuvimos una reunión social muy buena. La reunión no terminó hasta después de la 1. Comenzó a las 10. Aunque la reunión social es algo nuevo, sin embargo están aprendiendo en la escuela de Cristo y se están sobreponiendo al temor y al temblor. Presentamos delante de ellos el hecho de que la reunión social será la mejor reunión en la que pueden capacitarse y educarse para ser testigos de Cristo. Elena de White consideraba que la reunión social era vital para la vida espiritual de la iglesia. No podía imaginarse la iglesia sin dichas reuniones. La expansión de las iglesias en las que participó personalmente siempre incluía la celebración de la reunión social. Pero la reunión social consistía en algo más que confesión. También era un momento en que los creyentes compartían su vida en Cristo, con sus gozos e infortunios. Esto se hacía para su propio estímulo, al igual que para el estímulo de los demás. Tuvimos una reunión social buena y provechosa. Después, esta hermana afligida me habló acerca de su hijo, que habían enterrado hacía pocas semanas, que murió sin esperanza, y del dolor y la congoja que ella había sentido. A partir de este texto, podemos ver que la carga de la reunión social no recae sobre un individuo, sino en todos. Hemos de hablar unos con otros. En todas las reuniones sociales se dieron muchos testimonios en cuanto a la paz, el consuelo y el gozo que los hermanos habían encontrado al recibir la luz. En nuestra siguiente reunión social, casi todos los que dieron testimonio expresaron su agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas el día anterior. Algunos afirmaron que por primera vez en su vida podían decir que sabían que sus pecados fueron perdonados. Verdaderamente fue un sábado precioso para los que se congregaron para adorar a Dios en este campamento. Estas descripciones indican claramente que la reunión social era un momento para compartir los gozos y las aflicciones de la vida. Era un momento cuando la gente se sentía lo suficientemente abierta como para compartir los detalles de su vida y testificar de su esperanza en Cristo. Como resultado de estas reuniones en las que la gente compartía tantas intimidades, por primera vez en su vida, muchos se iban con la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Muchas veces, la reunión social se realizó en eventos adventistas más grandes, como en reuniones campestres y congresos de la Asociación General. Quizá era en estos eventos, más que en la reunión social de la iglesia local, donde Elena de White tenía mayor participación. En el Congreso de la Asociación General de 1888, cuando la iglesia pugnó tan intensamente con el tema de la justificación por la fe, muchos de los líderes se habían opuesto abiertamente a la resonante aprobación de la salvación solo en Cristo por parte de Elena de White. Los sentimientos eran intensos y los líderes estaban divididos. Fue en la reunión social a las 5:30, una mañana, cuando la marea comenzó a volverse a favor de una nueva experiencia con Cristo. Escuche mientras Elena de White describe la escena. Por la mañana, toda la naturaleza parecía estar llena de alegría. Nos congregamos a las 5:30 para una reunión social. El Espíritu del Señor estaba en nuestro medio. Muchos declaraban que habían venido a la reunión con los corazones tan duros como una piedra, pero ni bien abrieron sus labios para confesar su fe en el amor de Jesús, entró la luz y sus corazones se derritieron y se doblegaron con el amor de Jesús. Un hermano dijo que daría su testimonio porque sabía que era lo correcto.
pero no tenía ningún sentimiento. Pero su corazón fue quebrantado, cayó sobre la roca y estaba tan impresionado con el amor de Jesús que lloró amargamente. Los ministros dieron testimonio de que cuando llegaron a la reunión estaban desalentados y sus corazones estaban endurecidos. Pero cuando por fe le confesaron a Dios su recaída, supieron que Jesús les había perdonado sus pecados y estaban felices, nuevamente convertidos, y ahora daban un testimonio libre y jubiloso. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando presenté la bondad, el amor, la tierna compasión de nuestro Padre Celestial, sentí que el Espíritu del Señor reposaba no solo sobre mí, sino también sobre las personas. Luz, libertad y bendiciones alcanzaban a los oyentes y hubo abundantes respuestas a las palabras pronunciadas. En la siguiente reunión social, se evidenció que la palabra había encontrado asidero en el corazón de los oyentes. Muchos daban testimonio de que aquel día fue el más feliz de su vida, y en verdad fue un momento precioso, porque sabíamos que la presencia del Señor Jesús estaba en la asamblea para bendecir. Supe que la revelación especial del Espíritu de Dios tenía un propósito, para mitigar sus dudas, para hacer retroceder la marea de descreimiento que había sido admitido en el corazón y la mente con respecto a la hermana White y la obra que el Señor le había dado. La reunión social era la que hacía posible que los primeros adventistas desarrollaran comunidad entre ellos. Estas reuniones relacionales, donde casi no había estudio bíblico, les ofrecían la oportunidad de compartir y de confesar, de alentar y de ser alentados. La reunión social parece ser la liga que mantenía unidos a estos primeros creyentes. Podían tolerar las diferencias entre ellos porque sabían que eran compañeros de peregrinaje. Incluso podían discordar honestamente sobre las doctrinas básicas, y aún así, la reunión social les permitía estar en armonía. A veces no tenían miedo de admitir que estaban equivocados. Cuando descubrían que no estaban en armonía, generalmente era a través de la reunión social que la armonía era restaurada. La reunión social los forzaba a afrontar las diferencias mutuas en vez de albergar esas diferencias. Las reuniones sociales eran una parte tan vital del adventismo que Elena de White constantemente le aconsejaba a la Iglesia que se asegurara de no descuidar estas ocasiones de comunión relacional. De hecho, incluso llegó a declarar que un cristiano es alguien que está activo en las reuniones sociales, indicando en consecuencia que quien no asiste a las reuniones sociales no es cristiano. Ser cristiano es ser un hombre semejante a Cristo, una mujer semejante a Cristo, es ser activo en el servicio de Dios, es estar presente en la reunión de oración, animando a otros también con nuestra presencia. La religión no consiste en obras, pero la religión obra, no es inactiva. Y que todo el que mencione el nombre de Cristo tenga un testimonio para dar en la reunión social. Elena de White explícitamente pensaba que la reunión social era de suprema importancia para el cristiano. No sabía nada acerca de un cristianismo intelectualizado que fuese todo conocimiento intelectual. El cristiano de Elena de White era un equilibrio de mente y corazón, de lo cognoscitivo y lo relacional. A lo largo de todo su ministerio, y especialmente en los años posteriores a 1888, descubrimos que Elena de White bregó constantemente para que los creyentes desarrollaran una experiencia relacional con Cristo. Hacía esto principalmente a través de las reuniones sociales. La única forma de desarrollar la vida relacional es vivir en comunidad con otros cristianos que compartían la responsabilidad de su crecimiento espiritual. Por eso, Elena de White insistía tanto para que la Iglesia celebrara reuniones sociales en forma regular. Tan importantes eran estas reuniones, que como hemos visto, Elena de White indicó que las personas que no participaban de estas reuniones sociales relacionales en realidad no eran cristianas. Tan vitales eran las reuniones sociales para Elena de White que a menudo sugería que sería mejor que la Iglesia deje de lado el servicio de predicación y que realice solo la reunión social. Estaba bien tener una reunión social sin predicación,
pero no estaba bien tener predicación sin la reunión social. Además, Elena de White aconsejaba que la conducción de las reuniones sociales deberían ser parte de la preparación de los ministros más jóvenes. Nuestra reunión campestre debería ser como una escuela de preparación para nuestros ministros más jóvenes. Aquí está el verdadero lugar para que se eduquen a fin de que sea la mejor forma de trabajar. Debieran aprender que todo su deber no consiste en predicar. Necesitan saber cómo conducir reuniones sociales en forma sabia, cómo enseñarle a trabajar a la gente para que no haya ociosos en la viña del Señor. Si bien la predicación es uno de los instrumentos de Dios, existen otros medios que deben ser puestos en funcionamiento para preparar el camino del Señor. Debe hacérsele sentir su responsabilidad a la Iglesia antes de que el Señor reavive su obra. Note que Elena de White asociaba la conducción de las reuniones sociales con la preparación del pueblo de Dios para trabajar para Él. La reunión social, con el requisito de compartir la vida en Cristo entre los creyentes, era vista como una necesidad absoluta para desarrollar la habilidad de trabajar para el Maestro. No era de esperarse que alguien participara en la obra de Dios fuera del apoyo de la comunidad donde esa persona compartía su vida en Cristo. En la mente de Elena de White, la actividad misionera surgía de la participación relacional que se daba en la reunión social. Y no existía el hábito de tener reuniones sociales en Europa, pero estamos procurando educarlos en este sentido. El deber de todos los que aman a Dios y la verdad es expresarse palabras de experiencia y de consuelo, y de hablar de la bondad de Dios, de su amor y de su gran misericordia, al dar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, mientras éramos enemigos de Dios. Aquí nuevamente Elena de White coloca la experiencia de la reunión social en el terreno del deber. Este cumplimiento del deber redunda en testimonios que nos hacen compartir nuestra fe con otros, a fin de que sean reconciliados con Dios. La interpretación de la reunión social como un deber nos recuerda una vez más las raíces metodistas de esta reunión y de que John Wesley puso como requisito de membresía la participación en la clase social. Elena de White parece tener convicciones tan arraigadas sobre las reuniones sociales como Wesley sobre las reuniones de clases. Si bien ella no indicó que debería ser una condición para ser miembro, explícitamente lo llamó deber. Elena de White bregaba consistentemente en contra de la noción de que la iglesia local necesitaba la atención constante del predicador a fin de sobrevivir. De hecho, a menudo aconsejó que ocurriría todo lo contrario si la iglesia se volvía dependiente del pastor. Creía que la iglesia se llenaría de débiles religiosos. La vida de la iglesia local debe ser sustentada no por medio de servicios de predicación, sino por medio de las reuniones sociales relacionales. Que cada uno considere el valor de las reuniones sociales y que ningún grupo grande o pequeño de creyentes piense que no pueden tener una grata reunión a menos que sean atendidos por un pastor. Donde existe esta dependencia del ministro, la gente deja de obtener esa vigorosa experiencia religiosa que necesita tanto donde quiera su suerte sea echada. Si solo el ministro hace toda la testificación, entonces los que han alcanzado la fe recientemente se vuelven enanos y enfermizos por falta de oportunidad para utilizar su músculo espiritual. Tienen necesidad de aprender a testificar, a predicar, a cantar para la gloria de Dios, pero al no hacer esto, solo tienen una experiencia parcial. Es a través de las reuniones sociales que la iglesia local mantenía la salud espiritual y la energía, no al lado de un predicador que los recibiese cada sábado. De hecho, Elena de White expresamente aconsejó que la iglesia no debiera esperar tener un sermón cada sábado. También indicó que las reuniones sociales habrían de ser estupendas reuniones de júbilo, regocijo y alabanza. No eran reuniones lóbregas. Predominaba la felicidad a causa de lo que Cristo había hecho por ellos. Es a través de la reunión social que los miembros logran la experiencia necesaria para sentirse libres a fin de testificar de su fe al mundo. Quizá esta sea la razón de que tan pocos cristianos compartan su fe en la actualidad. La pérdida de la reunión social
no solo ha afectado la calidad de vida relacional de la Iglesia, sino que también ha afectado grandemente la testificación potencial de la Iglesia en la comunidad extendida. Como descubrimos en nuestro estudio bíblico de un capítulo anterior, el compartir la fe siempre se dio en comunidad. El adventismo primitivo logró lo mismo que el modelo neotestamentario en este ámbito. Es hora de que le hagamos caso al consejo de Elena de White y que recobremos una reunión relacional para la Iglesia una vez más. Elena de White ha descrito estas reuniones para nosotros. Nos ha aconsejado expresamente acerca de esta necesidad absoluta, pero también incluye muchos consejos sobre cómo conducir estas reuniones sociales, a fin de que no se vuelvan aburridas. Estaba crucialmente interesada en que la reunión social esté espiritualmente viva mientras las personas compartían entre sí. Los testimonios ofrecidos habrían de ser cortos y positivos. Las reuniones sociales y de oración debieran ser los encuentros más interesantes que se celebren. Debieran hacerse planes y debiera buscarse la sabiduría de Dios para conducir estas reuniones a fin de que sean interesantes y atractivas. La gente tiene hambre del pan de vida. Si lo encuentran en la reunión de oración, irán allí a recibirlo. Las charlas largas y tediosas están fuera de lugar en cualquier lado, y especialmente en la reunión social. Aburren a los ángeles al igual que a la gente que las escucha. Nuestras oraciones debieran ser cortas y al punto. Que el Espíritu de Dios penetre los corazones de los adoradores y eso barrerá toda formalidad y embotamiento. La reunión de oración y de testimonios debe ser una ocasión de ayuda y estímulo especiales. Todos deben considerar como privilegio el participar de ella. Tenga cada uno de los que llevan el nombre de Cristo algo que decir en la reunión de testimonios. Estos deben ser cortos y de naturaleza tal que ayuden a otros. Nada destruirá más seguramente el espíritu de devoción como que una persona dedique 20 o 30 minutos a un largo testimonio. Esto significa la muerte de la espiritualidad de la reunión. Los discursos debieran ser cortos y al punto, y seguidos de una fogosa reunión social. A veces, la reunión social tendría la mejor influencia si se realizara primero. Como se observa en algunas de estas declaraciones, Elena de White estaba muy interesada en el carácter de las reuniones sociales. No se realizaban sin detenerse a pensar, requerían preparación. El encargado no solo planificaba la reunión social, sino que también se aseguraba de que no se le escapara de las manos, con una persona que monopolizara la reunión o cuando la gente daba testimonios insulsos y ceremoniosos. La reunión social habría de ser espiritualmente activa, no habría de ser el momento para quejarse ni para sembrar semillas de tinieblas. No hemos de traer quejas y murmuraciones con nuestro testimonio a la reunión social, sino que hemos de hablar de la bendita esperanza para reflejar la mayor cantidad posible de luz sobre la reunión. El Señor del cielo se ha descrito como considerando con interés cuando los nombres y los testimonios de aquellos que le temen y le aman son escritos en su libro de memorias. Los que participan de esta clase de servicios, que conversan a menudo con los demás, han de ser reunidos el día cuando el Señor recuperará sus joyas. Han de ser excusados como un hombre que perdona a su hijo que le sirve. Al conducir grandes reuniones sociales, Elena de White aconsejó que la congregación se divida en grupos más pequeños, a fin de que todos tengan la oportunidad de hablar. Ha de nombrarse un líder para cada grupo. Ella también le aconsejó a los padres que ayudaran para que la reunión social fuese de gran interés para sus hijos. Incluso los corderos del rebaño habrían de ser parte de la comunidad de fe en la reunión social. Finalmente, Elena de White estaba interesada en que las oraciones ofrecidas en la reunión social sean cortas y al punto, y llenas de vida espiritual. En la reunión de testimonios, la plegaria debe elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados. Los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo el Señor en favor del mundo. Esta oración es sencilla, clara y abarcante, y sin embargo, no es larga ni sin vida, como lo son a veces las oraciones ofrecidas en público. Sería mejor que estas oraciones sin vida
no fuesen pronunciadas, porque son una mera forma sin poder vital, y no bendicen ni edifican. Elena de White nos da otra revelación de las reuniones sociales adventistas. Eran parte del proceso evangelizador. Hoy, nunca pensaríamos en utilizar una reunión de testimonios como parte de un evento de evangelización pública. Sin embargo, Elena de White indica que la metodología evangélica adventista primitiva hacía precisamente eso. La gente no solo era atraída a la iglesia intelectualmente, también era atraída relacionalmente. Aquí nuevamente está el equilibrio que notamos tan a menudo en el consejo de Elena de White. Las reuniones sociales llevadas a cabo durante las reuniones de evangelización eran usadas para ayudar a la gente a tomar decisiones para seguir a Cristo. Después del discurso hubo una reunión social y se ofrecieron muchos testimonios, pero yo sentí que las almas estaban en peligro. Las almas estaban indecisas y yo rogué encarecidamente que quienes no estaban totalmente del lado del Señor tomaran la decisión ese día. Debían romper las cadenas de los poderes de Satanás y ser totalmente del Señor. Estas reuniones sociales hacen más que la predicación para madurar la obra. Elena de White también testifica que las reuniones sociales eran parte regular de los encuentros colectivos adventistas en los primeros años. Como lo mencionaron otros pioneros adventistas, la reunión social era la reunión regular de la iglesia donde no había un predicador disponible. E incluso, si había un predicador, habitualmente había una reunión social. Esto sucedía tanto en las iglesias grandes como en las pequeñas. El sábado, los pocos amigos de aquí se congregaron en el salón de Edson para la escuela sabática. Hay 4 familias, 12 personas en total, que habitualmente se reúnen para adorar. Edson dirige la escuela sabática cuando está en su casa. Después de la escuela sabática, tienen una lectura bíblica o una reunión social y de oración. Así es como debiera ser. Conclusiones sobre las reuniones sociales adventistas. La reunión social adventista primitiva parece haber sido muy similar a la reunión de oración metodista que se estaba formando a partir de la reunión de clases en los comienzos del adventismo. Dado que el metodismo estaba en transición en ese momento, encontramos vestigios tanto de la reunión social como de la reunión de oración en el adventismo primitivo. Sin embargo, esta reunión de oración no ha de ser confundida con las reuniones de oración modernas. Era la reunión social en el adventismo. Mientras que el metodismo se estaba alejando de las reuniones de clases en los hogares hacia las reuniones de oración después de un servicio de predicación, los adventistas continuaron ambas prácticas. Tenían reuniones sociales después de la predicación y también reuniones sociales en pequeños encuentros en los hogares. Esto evocaba más las reuniones de clases metodistas, pero no eran tan estructuradas ni se hacían las preguntas directas que hacía Wesley. Se puede decir sin temor a equivocarse que la estructura básica de la reunión social fue tomada de los metodistas, sancionada por Elena de White y luego convertida en parte vital de la eclesiología adventista. Puesto que los escritos de Elena de White y una infinidad de otros pioneros se refieren a la reunión social, debe suponerse que la reunión social no era un evento aislado. La mención regular de estas reuniones en las primeras review indicaría claramente que eran una parte vital de la vida adventista. La reunión social servía para satisfacer las necesidades relacionales de los primeros adventistas. Era un momento cuando la gente se sentía segura para compartir sus problemas y buscar la ayuda de los demás, al saber que no serían condenados, sino que recibirían ayuda. La franqueza tan evidente en estas reuniones sociales, cuando los creyentes compartían abiertamente sus pecados, parece extraño para los oídos adventistas actuales, cuando la mayoría se esconde detrás de una máscara. Por cierto que había algún ocultamiento entre estos primeros adventistas, pero definidamente había más sinceridad que en la iglesia actual. La reunión social no era un estudio bíblico. Era una reunión donde las personas simplemente compartían lo que sucedía en su vida personal y espiritual. Su propósito
no era transmitir conocimientos, sino ayudar a los miembros a compartir comunidad. Su función era la edificación, no la instrucción. En un capítulo titulado Reuniones sociales, Elena de White define claramente el propósito de estas reuniones sociales como un lugar para compartir pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es el objeto que se tiene al reunirse? ¿Es para informar a Dios, instruirle, diciéndole en oración todo lo que sabemos? Nos reunimos para edificarnos unos a otros mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz y valor al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas. Y al elevar con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos y debieran hacerse de forma interesante para todo el que tenga inclinación hacia las cosas espirituales. Cada indicación de los escritos de Elena de White es que el propósito de las reuniones sociales era ocuparse del ámbito relacional de la vida de las personas, incluyendo sus sentimientos. Consideraba que estas reuniones eran absolutamente esenciales para la vida y la salud de la Iglesia. Eran el medio por el que los primeros adventistas sustentaban su fe. No tenían la desventaja de escuchar a un predicador cada sábado. Por lo tanto, se veían forzados a edificar su propia vida espiritual comunal, separada de la interferencia clerical. El resultado fue una iglesia muy saludable y espiritual. Cuando examinamos la vida de la iglesia adventista primitiva, es evidente que estaba basada, quizás más por accidente que adrede, en el modelo del culto primitivo del Nuevo Testamento. Como hemos visto, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento no dependía de predicadores regulares. Su iglesia era una comunidad basada en la comunión y no solo en la doctrina. Así era el adventismo primitivo. Por cierto, Elena de White tuvo una marcada influencia para mantener en armonía a la iglesia adventista primitiva con el equilibrio neotestamentario de lo cognoscitivo y lo relacional. Sin embargo, después de la muerte de Elena de White en 1915, las reuniones sociales gradualmente se debilitaron y fueron reemplazadas por la reunión de oración. Con el tiempo, las iglesias adventistas comenzaron a imitar los servicios de otras iglesias protestantes. Con el tiempo, se designaron pastores sobre las congregaciones, de modo que las reuniones de oración degeneraron. En vez de un momento en que la gente pueda orar y compartir testimonios, se convirtió en otra oportunidad para que el pastor predique o dé un estudio bíblico cognoscitivo seguido de una reunión de oración. El elemento relacional se perdió completamente en la mayoría de las iglesias. Un énfasis desequilibrado sobre lo cognoscitivo y a la larga incluso el temor a lo relacional reemplazó el hermoso equilibrio del adventismo primitivo. Como resultado, hoy muchos en la iglesia consideran que es apostasía tener grupos en la iglesia que se ocupen del ámbito relacional de la vida. Un grupo pequeño donde la gente comparte su vida en Cristo es considerado como inoportuno por estas personas. Sostienen que las personas solo debieran estudiar la Biblia en estos grupos y no ocuparse de las relaciones. ¿Cuán lejos nos hemos descarriado? De una iglesia con un equilibrio hermoso y saludable entre lo cognoscitivo y lo relacional, hemos pasado a ser una iglesia donde algunos miembros piensan que reuniones tales como la reunión social adventista están equivocadas. Es hora de reconocer que tal pensamiento es herético, tanto para el Nuevo Testamento como para nuestra herencia adventista. Es hora de restaurar las reuniones relacionales una vez más como parte vital de la experiencia cristiana adventista. Ha llegado la hora de agregar los grupos pequeños relacionales semanales al calendario adventista. Y no solo eso, sino que también se conviertan una vez más en un elemento vital y dominante en la adoración adventista. Solo así podemos ser fieles a la Escritura, a Elena de White y a nuestra herencia adventista.